Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Libre Seccional Cali. En el día de hoy les traeremos un video acerca de los tratados internacionales y cuál es su clasificación. Este video está presentado por Claudia Carolina Lozano, quien les habla, Julián Steven Román y Víctor Manuel Cortés. Según lo señalado por la Convención de Viena, un tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre dos o más estados y que está regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación en particular. Los tratados son instrumentos que fomentan la cooperación entre países y surgen de la necesidad de dos o más estados de crear un vínculo en aras de que haya un beneficio mutuo. Cabe hacer la precisión acerca de la diferencia que tenemos pues entonces así de lo que son tratados y lo que son acuerdos internacionales. Primero cabe aclarar que ambos son compromisos internacionales. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de tratado hablamos de un pacto que requiere ratificación del Congreso y no solo se requiere de su firma. Es decir, que esto conlleva, o en el caso de su incumplimiento, conlleva un acto coercitivo. Como un ejemplo de esto tenemos el Tratado Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué nos dice el Tratado Interamericano de Derechos Humanos? Bueno, pues que los estados partes para esa convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, de manera que no hay distinción entre su raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra. Ahora bien, cuando hablamos acerca de un acuerdo tenemos que no tiene fuerza vinculante y es ante un incumplimiento en donde se genera una inconformidad por parte de otros países, de manera que esto no conlleva un acto coercitivo, por lo que a diferencia del tratado, el acuerdo lo que hace es en un conglomerado de países o de estados en los cuales su incumplimiento generará de manera concurrente el tema de la inconformidad y no habrá una pena o una sanción por su incumplimiento. Ahora bien, los tratados internacionales tienen diferentes tipos. Para esto, entramos a clasificarlos de la siguiente manera. Primero, según la materia. Según la materia, los tratados se clasifican en tratados comerciales, tratados políticos, tratados de paz, tratados de extradición, tratados fiscales, tratados sociales, tratados económicos. También existe un tipo de tratados por amistad, tales como tratados culturales, humanitarios y tratados sobre derechos humanos. Segundo, según el tipo de obligaciones. Según el tipo de obligaciones, los tratados se clasifican en tratados ley y tratados contrato. Los tratados ley se establecen como normas de aplicación general y se encuentran un pedestal arriba de las leyes internas de los países firmantes, lo que quiere decir que tienen la misma fuerza de una norma constitucional. Por otro lado, los tratados contrato son los que se suponen que tienen un intercambio de prestaciones o servicios entre los países contratantes en la negociación. Tercero, la clasificación por la índole de los sujetos participantes, ya que los tratados pueden ser firmados entre dos estados o más, además de que pueden ser firmados entre un estado o varios estados y organizaciones internacionales. Cuarto, los tratados también se clasifican por su duración. Aquí tenemos tratados de duración determinada y tratados de duración indeterminada. Los tratados de duración indeterminada son los cuales, en el momento en que las partes entren en desacuerdo, deben dar por terminado el contrato. Por otra parte, cuando tienen una duración determinada, es que a la hora de que se firme el tratado, si se estableció que eran 2 años de tratado, al cumplirse los 2 años, este debe terminar. Quinto, en esta parte hablaremos de los tratados abiertos y los tratados cerrados. Los tratados cerrados son los cuales no admiten miembros después de que el tratado se haya celebrado, ya que esto implicaría la celebración de un nuevo tratado. Por otro lado, el tratado abierto está, como su nombre explica, abierto a que un miembro haga parte del tratado. Sexta y última de las clasificaciones son la clasificación por su forma de conclusión. Aquí están los tratados concluidos de forma solemne y tratados concluidos de forma simplificada, que es donde entran las ramas del poder ejecutivo y legislativo a dar opiniones y la aceptación de los tratados. Por medio de esta es que se hace intercambio de ideas y objetos comunes entre los
países de interés o participantes en el tratado. Algunos de los convenios o tratados firmados por Colombia han sido el Protocolo de Nagoya Kuala Lumpur, que tenemos pues que el Protocolo de Nagoya Kuala Lumpur es sobre la responsabilidad y compensación suplementaria al Protocolo Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. Tenemos pues así que este fue firmado el 10 de octubre en Japón, Nagoya, en donde el protocolo suplementario proporciona normas y procedimientos internacionales en la esfera de la responsabilidad y compensación en relación con el daño para la diversidad biológica resultante de los organismos vivos modificados, conocidos como OVM, cuyo origen provenga de movimientos transfronterizos. Entre estos países que hacen parte o países parte están Colombia, Cuba, México y Venezuela. Ahora, también tenemos el convenio de Minata sobre el mercurio. Este fue firmado o entró en vigor en Colombia en el 2017, pero fue firmado en 2013 en Kumamoto, Japón. Y el objetivo de este tratado es global, es de manera de proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio. Incluye disposiciones en materia de información pública, educación ambiental, fomento de la participación y fortalecimiento de las capacidades de las regiones para poder llevar a cabo la protección acerca del mercurio. Algunos países que hacen parte de este tratado están Argentina, las Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, entre muchos otros. Tenemos pues también así como un ejemplo de convenio y tratado internacional ratificado y firmado por Colombia, el Acuerdo de París de la Convención del Marco sobre el Cambio Climático, que esta fue una de las conferencias en las cuales se habló acerca del marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, celebrada en París en el 2015, concluyó con la adopción y la decisión de acuerdo en París. Dicho acuerdo va a empezar a regir o regirá a partir del 2020, es decir, el año pasado, y pretende mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados centígrados. Ahora bien, esto aumenta las capacidades de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promueve la resiliencia climática, desarrollando así bajas emisiones de carbono para poder lograr metas acordadas. El Acuerdo de París estableció y establece actualmente un marco de transparencia reforzado que tiene como fin el fomentar la confianza mutua y promover la aplicación efectiva de acuerdo, aumentando la claridad y facilitando el seguimiento de los procesos realizados. Tenemos pues así que el protocolo de Nagoya Kuala Lumpur fue firmado el 14 del 4 del 2020, el convenio de Minamata fue firmado el 26 del 8 del 2019, el Acuerdo de París el 12 del 07 del 2018, y como eso tenemos muchos acuerdos más, como el convenio de Rotterdam, el convenio de Estocolmo, el protocolo de Cartagena, el protocolo de Kioto, la UNCCD, el convenio de Basilea, el CMNUCC, la CDB y el protocolo de Montreal.